Hola, ¿qué tal, queridas, queridos goldenianos? Espero que se encuentren de lo mejor. Un gustazo estar con todos ustedes nuevamente en Golden Science, psicología, sociología, política y filosofía. Pues retomando un poco el formato del podcast porque pues ya era justo y necesario. Estoy muy contento de que me acompañes nuevamente en pues el canal, en estos videos. Yo sé que he tenido un poquito abandonado el canal, pero bueno, he estado ocupado en otros aspectos. Madre mía, qué calor está haciendo. En el momento en que estamos grabando este video, pues es el mes de junio. Entonces, últimamente el calorón ha estado fuerte, pero o sea, es curioso, ¿no? Porque, o sea, hace calor, pero de repente se nubla, de repente está templado, de repente sale el sol y de repente está fresco. O sea, todavía se siente que es primavera y recuerda que la primavera es bastante impredecible, pero bueno, es tema aparte. Espero que te encuentres muy bien y gracias por quedarte, gracias por acompañarme. No olvides dar follow si es que me escuchas, me ves, me sientes en TikTok o en Instagram. También en Spotify, porque sí andamos checando eso de revisar si podemos entrar a Spotify y pues principalmente en mi canal de YouTube, que es como la plataforma principal. Bueno, el día de hoy te tengo un tema bastante interesante, creo yo, porque para mí lo es, y tiene que ver mucho con los diarios. ¿Todavía la gente lee el diario? Eso es algo que me pregunto constantemente porque pues a veces yo lo hago, yo lo compro y... Ay, qué calor hace, de verdad. ¿Qué calor hace? Bueno, es un cartoncito que ahí tengo a la mano. Eh, pues todavía yo soy consumidor de el periódico o diario como tú lo conozcas o el journal en los Estados Unidos o para la gente de habla inglesa y pues créeme que para mí es uno de los mejores formatos y medios de comunicación que todavía existen y es como debatible, ¿no? Porque mucha gente como que me dice, oye, pero ¿para qué sigues comprando el diario si pues de entrada está como el noticiero y posteriormente pues están las redes sociales, ¿no? Que es donde la mayoría de la gente se entera y pues bueno, también he visto que hay periodismo independiente, sobre todo en YouTube y en TikTok, es como yo también me entero de estas noticias en esos medios de comunicación y pues sí, de repente yo me he cuestionado, bueno, ¿para qué leer el diario? Esta costumbre de leer el diario yo la tengo pues desde casa, porque recuerdo que mi papá compraba el Universal, el Gran Diario de México, todos los domingos. Me acuerdo que era la sección dominical, bueno, perdón, la edición dominical, la del fin de semana, y esa en específico tenía una revista que se llamaba Día 7 que en lo personal pues me encantaba bastante, ¿ah? Y de ahí pues como que no recuerdo otra cosa y me acuerdo que era súper interesante porque como que el periódico ya la información me llegaba 2, 3 días después, ¿no? Porque esperábamos a que papá terminaba de leer el diario y de repente ahí dejaba como que las secciones, pero como que ya cada quien tenía las secciones, ¿no? Por ejemplo, yo medio recuerdo que pues sí iba pasando de mano en mano, ¿no? Mi papá, no sé si mi mamá lo leía, yo creo que sí o no lo sé, tengo que preguntarle, pero estoy seguro que mis dos hermanas sí lo leían, lo que no estoy seguro es que no quisiera como catalogarlas de muy banales, pero pues no sé, espectáculos, cultura, no lo sé. Y me acuerdo que en esa época pues estaban estudiando en la universidad, estaban las dos estudiando Derecho, entonces yo creo que pues sí lo han de haber revisado, ¿no? Yo en esa infancia pues sí recuerdo que veía espectáculos y me acuerdo que estaba la programación de pues sí, la programación de de la televisión abierta y pues me enteraba, ¿no? ¿Qué pasaba? También me acuerdo que en el diario revisabas un poco lo que es las carteleras para ir al cine, eran las películas, los horarios,
en qué cinemas estaba como disponible la película que querías ver, y pues también era como bien interesante. También me acuerdo que me aventaba la revista de Día 7. Entonces yo me acuerdo que el periódico sí era como visto en mi casa. La verdad es que yo de pequeño lo disfrutaba, y no sé si mi papá compraba otro periódico, pero me acuerdo que sí, porque me acuerdo que a lo largo de la semana veía lo que iba a pasar en la televisión, sobre todo en el canal 5. Entonces sí me acuerdo que mi papá constantemente lo compraba. De ahí, pues bueno, hasta la preparatoria, en el medio superior, recuerdo que una profesora, me acuerdo muy bien de esa profesora, la profesora Luisa, me daba, ah, ¿cómo se llamaba? ESEM, Estructura Socioeconómica de México, que era como un tipo de historia mexicana contemporánea, y nos dejaba leer La Jornada, pues el diario pues de izquierda, o no sé si el diario oficialista, pero desde entonces pues no sé, ahí como que dejo el comentario, y nos dejaba revisar una o dos veces el diario para recopilar una o dos notas importantes. Me acuerdo que era respecto a política, economía, algo así. Lo recuerdo muy bien, y me encantaba la clase de esa profesora. Y fíjate que de ahí con esa profesora recuerdo mucho que me llamaba mucho la atención la caricatura política, y eso es algo pues bueno, ¿no? Que me ha llamado mucho la atención, que para los que me siguen en Instagram se pueden dar cuenta que de repente subo caricaturas políticas, o esos cartones que se me hacen, una, muy gracioso, dos, con mucho sentido, y que tiene una carga ahí, un mensaje bastante fuerte. Y pues bueno, te puedo comentar ya más contemporáneamente que el diario se ha vuelto una parte fundamental de mi formación. Ya no lo leía tal cual, ya yo no lo compraba, pero sí desde que estudiaba psicología y estuve en la maestría de psicoterapia y en la especialidad, de repente sí abría lo que era Twitter o actualmente X, y sí seguía las redes de pues de los diarios más importantes, o bueno, los que a mí me gustaban, porque eso es algo que después me enteré, ¿no? Del corte, de la postura política, el mensaje, o sea, ese tipo de cosas que hemos platicado en videos anteriores, que me parece que también son importantes, ¿ya? Pero que a final de cuentas yo consumía pues las noticias, digamos, de los diarios como más serios, ¿no? Y me acuerdo que era, a mí en lo particular me encantaba, porque pues sí podía encontrar esa caricatura política de manera digital, y de repente descargarla, y de repente ponerla como fondo de pantalla, o andar compartiéndola en otra red social. Me parecía como muy importante para mí. Y hoy, ya en una actualidad reciente, fresca, pues en la carrera de sociología, aunque no te lo piden per se, sí muchos profesores te recomiendan, ¿no? Andar revisando los periódicos o las páginas de internet de los diarios, que en lo particular fue cuando yo empecé a retomar la consulta y la compra de periódico, y a veces la gente exagera, porque en un día me llegaba a gastar 100 pesos mexicanos en periódicos, ¿no? En 3 periódicos, que de hecho varias veces hicimos la revisión, varias veces hice, perdón, la revisión de la primera plana en vivo en TikTok, y resubí los videos en YouTube, y pues ya sabes cuáles eran, izquierda, centro, derecha, y ahí un poco de cuestión económica, ¿no? Que era de derecha al Reforma, que me empezó a gustar mucho el periódico, después ya no, y muy difícil de encontrar, pero fíjate que me encanta mucho su caricatura política, o sea, sí es algo que rescato. De La Jornada, pues, izquierda, ¿no? Y pues bueno, de repente, ¿qué te puedo decir? No quiero editar ahí comentarios que se tomen como para bien o para mal, pero bueno, también la caricatura política de La Jornada sí me gusta, creo que es lo que más rescato, y del Universal, que es del diario que pues más disfruto, ¿no? O sea, en lo personal es el que más me gusta. Y créeme que me he ido un poco adentrando en esta parte de la caricatura política, he investigado, mmm, he visto quiénes son acá en México al menos los pilares pues de esa forma de expresión, de esa forma de arte que deberíamos de rescatar, de reivindicar, y de no dejar que pues se olvide. Y uno de mis, es que no sé si se podría decir caricaturista, cartonista, no sé, ahí como que ilústrenme, Helio.
¿no? Creo que es como el más reconocido. Y de ahí he ido como investigando, ¿no? Por ejemplo, de repente llego a comprar o llego a ver en digital lo que es el Chamuco. Y pues, o sea, quien lo ha leído, pues sabe, ¿no? Que pues se hace con este tipo de cartones de caricaturas. Y de repente empiezo como a revisar, ¿no? Caricaturas de otros países, diarios de otros países, y me parece como gracioso, ¿no? Unos que en una temporada reciente que me empezó a gustar mucho este tipo de forma de expresión fue cuando Donald Trump llegó al poder, también con lo de Milei, también cuando fueron las elecciones acá en México, ahorita que pasaron las elecciones de los magistrados, jueces y toda esa onda del poder judicial. O sea, fue una temporada que disfruté mucho la caricatura política. Entonces, pues ya un poquito extendidos en esta introducción, pues ya captaste, ¿no? De qué va el video. Y pues me gustaría hablarte un poco de la caricatura política, que esta pequeña investigación, información que te traigo en lo personal, me parece bastante interesante. Así que, pues bueno, creo que vale mucho la pena rescatar esta forma de expresión porque, pues, no sé, siento que de repente en los medios digitales, en los noticieros, no sé, como que todavía leer el diario y leer el diario por a lo mejor algún cronista o por la postura es interesante, es importante, pero también creo que es importante comprar el diario si es que te gusta esta parte de la caricatura política. Entonces, me parece que es importante entender que actualmente y desde siempre, la caricatura política es una manifestación artística que ha desempeñado un papel pero bien crucial en la crítica social y pues en la política, ¿no? Pues se llama caricatura política, madre mía. Y todo esto pues a lo largo de la historia, o sea, desde que se inventó el diario y desde que el hombre encontró una manera de reproducir a una gran escala pues estos cartones o estos cartoons o estas caricaturas. Y pues bueno, es lógico entender que su origen se remonta en Europa, especialmente en Inglaterra y Francia, que si tienes la oportunidad de buscar cartones muy viejos, ingleses o franceses, puedes captar una esencia muy particular de ambos orígenes, ¿no? De ambos estos espacios geográficos. Y pues créeme que en esos dos países adquiere una identidad bien definida y créeme que ahí, y sobre todo con la invención de la imprenta y la reproducción de diarios, es cuando la caricatura política se consolida como una herramienta de sátira y de comentario político, que bueno, la sátira es algo que me encanta. Ahora, hablando un poquito más de la caricatura política europea, en Inglaterra durante el siglo XVIII emergió como una forma de crítica hacia las figuras de poder y de las instituciones, que me parece que esto tiene una carga bien revolucionaria, ¿no? Una carga bien de protesta, porque hay que recordar que Inglaterra o la Gran Bretaña pues es una entidad que pues tiene una monarquía, ¿no? Y a veces si revisamos a lo largo de la historia el peso que tiene la monarquía con respecto a la censura, con respecto a la opresión, con respecto a la persecución, pues puedes entender que la caricatura política pues tiene esta esencia bastante revolucionaria y pues bastante de huelga, ¿no? Y de decir lo que mucha gente no se atreve a decir. Entonces estas ilustraciones satíricas se utilizan mucho para reflejar y cuestionar las conductas sociales y políticas de su tiempo, ¿no? Entonces es por eso que en lo particular me encanta rescatar esas caricaturas de, tiempos antiquísimos, ¿no? Que bueno, estamos hablando de 200 años, ¿no? Atrás, pero que pues tiene un peso muy importante. Aparte, estas obras no solo entretenían, ¿no? Porque fíjate que hablando como de un tema aparte, las imágenes, las pinturas en tiempos antiguos eran la forma de generar propaganda. O sea, imagínate en una época en la que la gente no sabía leer, no sabía escribir y otra institución muy poderosa era la iglesia. Entonces imagínate pues a todas esas personas yendo a misa y pues viendo esas imágenes, ¿no? O sea, por eso es que la iglesia tenía tanto poder, no solo por lo que la gente escuchaba o entendía, que ahí también me cuestiono, ¿no? Que qué tanto entendía entendiendo que las misas se daban en latín, a las gentes, ¿qué estoy diciendo?
entendiendo que las misas se daban en latín, ¿qué tanto podría entender la gente, no? Entonces es como también otra cosa que refuerza pues este adoctrinamiento, ¿no? El poder de las imágenes. Entonces imagínate cuando muy poca gente sabía leer y escribir y también muy poca gente podía adquirir un diario, un periódico. Y pues no sé, a lo mejor yo me imagino que alguien tiraba su periódico o ya ahí lo dejaba y alguien sin saber leer y escribir veía las imágenes, pues obviamente con esa capacidad, no sé, intelectual alta o baja, o sea, un dibujo pues decía muchas cosas, ¿no? Y el poder de transmitir eso me parece que es súper importantísimo y súper grandísimo. Entonces, por eso te digo que estas obras o estas caricaturas no solamente entretenían, sino que también fomentaban una reflexión y un tipo de debate, ¿no? Y es por eso también que a mí me gusta por esta carga tan satírica. Entonces, ya hablando aquí en Latinoamérica, específicamente en México, pues la caricatura política surgió un par de años después de la consumación de la independencia. Eh, se cree, ¿no? Eso, aunque yo no sé si haya sido después de la independencia, yo sí creo que haya existido durante y un poquito antes de la independencia. Digo, también tomando en cuenta, ¿no? Que la enciclopedia fue prohibida en este lado del mundo justamente porque los ilustrados tomaban ideas justamente de estas enciclopedias y que muchas personas tenían estas lecturas como prohibidas por el virreinato, por la corona española de contrabando, ¿no? Se obtenían. Entonces, pues a lo mejor yo creo que alguno que otro diario del extranjero llegaba, ¿no? Sobre todo, sí quiero creer que en esas enciclopedias se haya rescatado un poco de la caricatura satírica y política. Entonces, pues bueno, ¿no? Ya hablando de la consolidación de la caricatura y de esta sátira, pues sí se da después de un par de años después de la consumación de la independencia y pues bueno, es una tradición que se consolida en los periódicos de este país. Ahora, una de las caricaturas que más me gustan, o la época en la que más me gusta esta caricatura es en la época del Porfiriato, porque la caricatura política se insertó en una rica tradición muy gráfica, demostrando que las imágenes pueden ser una poderosa arma que puede utilizarse tanto a favor o en contra, ¿no? De una persona o de un cierto grupo, ¿no? Que en este caso me parece que los progresistas, los revolucionarios y los reaccionarios se utilizaron muy bien para hacer la crítica, ¿no? De los científicos y de don Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, por eso es que la caricatura de la época del Porfiriato, pues me parece muy, muy bonita, ¿no? Muy, muy hermosa. Entonces, a lo largo del tiempo, la caricatura política sí ha evolucionado, ha revolucionado y ha dado mensajes, ¿no? Bastante importantes, también adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales, porque al principio del podcast te comentaba, o sea, yo me acuerdo que de niño los veía en el diario, ¿no? Que era la forma, pues, de consumirlo, de encontrarlo, pero cuando soy más grande, pues reviso estas redes sociales y justamente, y lo puedes también entender así, ¿no? Que qué tan importante es la caricatura política, que muchos diarios tienen la página, no sé, en X, en Twitter, ¿no? Su página oficial del diario y aparte tiene secciones, ¿no? Por ejemplo, he visto que el Universal tiene el Universal MX, ¿no? Y luego tiene Universal Espectáculos, Universal no sé qué, Universal Nacional, Universal así. Y aparte, hay periódicos de que aparte de hacer su cuenta principal y su cuenta para cada sección, sí tienen una cuenta destinada a la caricatura política, ¿no? Y eso es como de, maravilloso para mí. Entonces, la caricatura política no ha muerto, se ha adaptado a los cambios tecnológicos y sociales, porque obviamente la gente ya no compra tanto el diario y va y consume más las redes digitales, las redes sociales, pero me parece que sí hay que todavía conservar esta tradición, rica tradición que tenemos en el país de pues de consumir, ¿no? El periódico a lo mejor para rescatar estas obras de arte o estas formas de expresión. Entonces, hoy en día me parece que continúan siendo una forma efectiva de comentario social. Me encanta ver cómo muchos artistas utilizan el humor y la sátira para abordar temas bien complejos y sobre todo fomentar la reflexión crítica en la sociedad, porque créeme que hay artistas que con una imagen muy, muy sencilla transmiten de una forma tan natural un mensaje tan fuerte que yo creo que eso es algo muy difícil de hacer. Para mí eso es una verdadera obra de arte. O sea, ahorita te puedo mencionar, si tú buscas caricatura política de lo que está sucediendo en Israel y Palestina, te explota la cabeza. Si buscas caricatura política de Donald Trump, o sea, te ríes, pero dices, ¡oh! ¿Qué?
Güey, qué natural, qué fuerte, güey, qué obra de arte, madre mía. O sea, de verdad, si tú rescatas caricatura política de Claudia Sheinbaum o de cuando ganó las elecciones o de cuando la reforma judicial o ahorita las elecciones judiciales o, por ejemplo, cuando estos temas, estos casos muy específicos de extradición o no extradición de ciertos capos del narcotráfico, o sea, vas a encontrar unas verdaderas obras de arte. Entonces, en resumen, me parece que la caricatura política ha sido y sigue siendo una herramienta muy poderosa para cuestionar y seguir cuestionando y criticar las estructuras de poder. Y creo que lo bonito es que refleja preocupaciones, aunque no debería ser bonito, pues, pero me entendiste que es importante ver cómo un dibujo puede manifestar la preocupación, la tensión de cada época y pues iniciar un bonito, ¿no? Y largo y abundante debate público y lo más importante, ¿no? Seguir luchando por esa libertad de expresión. Y pues bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Te gustó el formato? ¿Te gustó que regresara este formato? ¿Eres más como de videos cortos? ¿Te gustaría que siguiéramos indagando un poquito más de la caricatura política? ¿Cuáles diarios son los que consumes? ¿Algún artista que te guste de este tipo de manifestación artística? Déjame saber todo en los comentarios de la parte de abajo. No olvides suscribirte, dar follow, comentar y pues expresar tu punto de vista y tu opinión, que para mí siempre es importante y valiosa. Entonces nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Golden Dan, Daniel Pavón, y esto es Golden Side. Hasta luego.